1:20 p.m. Acompañamos a los miles de pacientes de la nueva EPS que están afrontando el colapso de la principal prestadora de servicios de salud en el país. Son más de 11 millones de personas. En medio de lo que ha significado la crisis, para muchos inducida por el gobierno, se ha venido agravando la atención. Y lo que hemos conocido en medio de este escenario tan complejo, con el embargo de cuentas por más de 2 billones de pesos, es que desde hace varios meses las clínicas y los hospitales le habían notificado por escrito a la nueva EPS que esto iba a pasar, que era inminente el colapso. Por falta de pagos, los prestadores, las farmacéuticas y los pacientes coinciden en que los embargos no son la única causa de la gravísima situación que afronta la principal EPS del país. Jessica Gutiérrez. Así es, Ricardo, buenas tardes. Y es que Blue Radio conoció una carta enviada en el mes de octubre del 2025 por la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales a la entonces agente interventora de la entidad, que recordemos era Gloria Livia Polanía, en la que el gremio de las IPS expone su posición frente a los embargos judiciales que actualmente afectan a la aseguradora. Pues en el documento, las clínicas y hospitales señalan que los procesos judiciales no deben utilizarse para ocultar las fallas de algunas EPS ni para atribuir a los prestadores la responsabilidad por los problemas en la atención. El gremio recuerda que antes de cualquier medida cautelar hubo atención efectiva a los afiliados, por la cual la EPS recibió una unidad de pago por capitación, además de múltiples gestiones de cobro sin respuesta, situaciones que han derivado en dificultades financieras para las IPS y riesgo para la continuidad de la atención en salud. Pues acá en Blue Radio hablamos con la doctora Clara Rodríguez, quien es la presidenta de la Asociación de la Industria Farmacéutica, quien indicó que los problemas del flujo de recursos por parte de Nueva EPS no se originaron con los embargos, sino que viene presentándose desde hace meses e incluso años. Escuchemos. Y estos clientes han venido teniendo grandes dificultades para pagarle a la industria farmacéutica, tanto de nacionales como de importados, los medicamentos que se comercializan en el país. Desde los pacientes también se han planteado cuestionamientos, pues Néstor Álvarez, quien es afiliado a Nueva EPS y representante de los pacientes de alto costo, aseguró que los embargos no pueden convertirse en la única explicación de la crisis. Los embargos desde el año pasado han servido de cortina de humo para decir que por eso no han podido pagar y que esta es la crisis que hay en Nueva EPS. Tenemos claro que tienen unos recursos congelados, pero sí necesitamos una aclaración de la Contralora Delegada para la Intervención. Hasta el momento, Ricardo, no ha sido posible obtener una respuesta del agente interventor Óscar Galvez frente a esta situación expuesta, mientras los efectos de la crisis continúan afectando a los pacientes. Jessica, y seguimos esperando esas respuestas por parte de quienes se encargan de administrar el sistema, porque también la Defensoría del Pueblo presentó una radiografía que muestra lo complejo que tienen que vivir día a día los afiliados al sistema de salud por cuenta de los problemas financieros y problemas de la atención que se han agravado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Salima, buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Entre enero y agosto de 2025, la Defensoría recibió y acompañó 18.451 acciones de tutela para exigir la protección del derecho de la salud. El 24% de estos casos estuvo relacionado con la negación o el no acceso a medicamentos esenciales. Otro aspecto importante es que durante el último año se ha hecho más notorio el acumulado de deudas. En Nariño, las deudas de las EPS superan los 163.000 millones de pesos entre gestores farmacéuticos e IPS. En Chocó, la deuda con los principales hospitales públicos acumula más de 40.000 millones de pesos y en Baupés, solo Nueva EPS adeuda cerca de 28.000 millones al hospital departamental. Y es que el impacto ya es visible en el territorio. En Sucre, 23 municipios registran problemas de suministro. En Nariño se reportan más de 32.000 fórmulas médicas pendientes y 2,29 millones de medicamentos no entregados. Según la Defensoría, el 66% de los medicamentos no entregados corresponde a tratamientos para diabetes, enfermedades cardiovasculares, medicamentos para el manejo del dolor, enfermedades del sistema respiratorio, salud mental y condiciones neurológicas como la epilepsia. Y ojo a esto, porque dentro del top 10 de medicamentos con mayor reporte de no entrega están la metformina, losartán e incluso el acetaminofén. Ante esta preocupante situación, la Defensoría del Pueblo cuestionó recientemente el manejo que desde el gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y a través de su cuenta de X escribieron
dijeron lo siguiente: pedimos al Ministerio de Salud mejorar los canales de comunicación y especialmente a dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en deuda el deber del gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante, Valentina. 1:25, Salima, gracias. Ahí está el gráfico de las medicinas con mayor reporte de no entrega. La mayoría de ellas son medicinas esenciales. Acetaminofén, por ejemplo. Están medicinas contra la hipertensión como el valsartán, sí, como el losartán. Está la amlodipina, está la atorvastatina, que es para las personas con el colesterol alto. Sí, señor. Ahí, y no, la que verdad, encabeza, Ricardo, ese listado es la que se utiliza para los procesos de insulina. Estamos hablando de una de las quejas principales, sí, señor. ¿Qué más hemos escuchado de todos los oyentes que entrevistamos en Blue Radio? La falta de los medicamentos para tratar la diabetes tipo 2. 1:26. ¿Qué pasa en la sede de la nueva EPS en Chapinero? Siguen las filas, la gente llega desde la madrugada. Nicolás, regreso con usted. Sí, señor. Ricardo, pues mire que justamente acaba de salir una señora con su carpeta en la mano y cuando usted estaba conversando con Valentina, me acaba de decir que la atención fue malísima allá adentro y que solamente le entregaron a usted un código QR para escanear. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué le dijeron? No, pues que en este momento la EPS no está entregando nada de medicamentos y tiene que uno escanear este código y esperar hasta que ellos respondan con un número para ver a dónde lo mandan a uno, imagínese. ¿Y hace cuánto que no le entregan los medicamentos? Hace un mes. ¿Y cuántos le deben? Los de este mes. Pero en cantidad más o menos, ¿tiene alguna idea de lo que tiene su fórmula médica? Esto me deben, aquí dicen 90 tabletas. Imagínese usted, Ricardo. Muchísimas gracias, mi señora. Ricardo, también conocimos la historia de la señora Aura Pérez, porque no solamente los usuarios se quejan de la falta de entrega de medicamentos, sino que a la hora de cuando le van a autorizar también esas intervenciones, los mandan hacia el otro lado de la ciudad. Esta mujer de ya avanzada edad vive en el barrio Santa Elenita y la mandaron para el centro de la capital para hacerle unos exámenes porque al parecer ya está teniendo algunos rastros de Parkinson en su cuerpo. Esta es la historia de la señora Aura. Yo sufro de insuficiencia renal, estuve en diálisis, los medicamentos que no hay, llega uno y fácilmente no hay. Hoy, por ejemplo, estuve ahí, me entregaron uno, más o menos 10. Me mandaron al centro. Yo vivo en Santa Elenita, me queda complicado. No hay medicamentos, es la respuesta que encuentran todos los afiliados cuando llegan luego de hacer largas filas y de pasar varios trámites a las ventanillas, pero no están los medicamentos y los mandan a otras partes donde tampoco hay respuesta. Pero no solamente es en Bogotá, Antioquia es uno de los departamentos más afectados por las demoras en la entrega de las autorizaciones de los medicamentos y las deudas siguen creciendo. Felipe García Solano. El panorama de salud en el departamento de Antioquia es tan complicado que de los 2 billones que se le debe a la red hospitalaria pública, solo 300.000 millones son en Medellín. Los adeuda la nueva EPS y por ello pacientes tienen que esperar muchos meses por sus medicamentos. Se quejan mucho en la capital de Antioquia y esto fue lo que nos dijeron. La situación está muy dura, está muy fregada, está agonizante. Eso es un desespero. Todos los días le dan a uno una fórmula y le entregan a uno una fórmula para que vaya a reclamar medicamentos. ¿A dónde? Las palabras del ministro que los ricos también lloran. ¿Será que él nunca va a llorar cuando un familiar se le muera en unas urgencias esperando que lo atiendan? Mal porque no nos han entregado medicamentos hace como un año ya, todos nos queda es que pendientes. Yo digo que los ricos también lloran, ellos tienen con qué comprar la droga y nosotros los pobres no tenemos con qué decir que vamos a comprar una droga. Por ejemplo, a mí me mandaron una que vale 350.000 pesos, imagínense. El drama también lo viven hospitales, no solo el San Rafael de Itagüí, también el Alma Mater de Medellín. Allá hay una cartera millonaria por parte de las EPS intervenida por el gobierno nacional, Nueva EPS y Sabia Salud. Esto fue lo que dijo el gerente de esa institución, Jorge Cohen. O sea, el dinero que nos deben está en 53.000 millones de pesos de Nueva EPS y 103.000 millones de pesos de Sabia Salud. La problemática es tan grande en el departamento de Antioquia que hay hospitales en el oriente antioqueño, incluso en el Valle de Aburrá, tienen saturaciones que sobrepasan el 100% en urgencias y en hospitalización, porque no hay insumos y porque tampoco le están pagando a los profesionales en la salud.
En Cali, las filas en las sedes de la nueva EPS también comienzan desde las 2 o 3 de la mañana y los que más están sufriendo son los pacientes con enfermedades crónicas. Lina, ¿qué pasa a esta hora en Cali? Hola, buenas tardes. Miren, nos desplazamos hasta un dispensario de medicamentos aquí en el sur de Cali, donde varios usuarios desde las 3 y 4 de la mañana se encuentran realizando largas filas para poder obtener un turno y reclamar sus medicamentos. Muchos de ellos son con enfermedades crónicas, enfermedades huérfanas que tienen que traer hasta sus asientos para poder esperar horas y horas y lograr reclamar sus medicamentos. Son usuarios de las EPS Hazme Salud y SOS. Precisamente hablamos con ellos y estas son sus historias. Es el colmo que una EPS como la SOS mande a sus usuarios a esto, a un garaje, donde si tú te asomas al frente, 2 o 3 estanterías vacías, 2 personas atendiendo, no hay turnos preferenciales, no hay diferenciación de las personas de mayor edad y discapacidad. Someternos a estar aquí en la calle y casi rogando, por favor, entréguenme los medicamentos. Y esto aquí, pues esto parece una droguería de garaje. Llevamos ya casi 2 meses perdidos para reclamar medicamentos. Y en este suplicio que toca que venir desde las 11 de la noche, dormir aquí en el piso, aquí tirados, como por dioseros, para venir que nos vengan a atender y que nomás daban 50 fichas. Y es que el defensor de paciente afirmó que durante el 2025 recibió 25.000 quejas, de esas 4.000 son por la entrega de no medicamentos, especialmente de las EPS intervenidas, hablamos de Ensanar, Hazme Salud y SOS. Lina, y mientras en unos lugares no les responden por los medicamentos, en otros ni siquiera saben a dónde tienen que ir a presentar las fórmulas. En el departamento del Atlántico, 440.000 pacientes y afiliados de 9 EPS llevan un mes sin tener el dispensario precisamente por las deudas. José, buenas tardes. Barranquilla, Valentina, buenas tardes, no está disponible, digamos, es la frase más usual para los 400.000 usuarios de la nueva EPS en el Atlántico a los que no se les entregan medicamentos desde el año anterior. El dispensario Éticos suspendió estas entregas por deudas a mediados de diciembre, pero hay usuarios a los que no se les da fármacos desde octubre. Aquí hay casos como el de William González, quien dice que optó por tomar una bicicleta para recorrer municipios como Soledad en busca de las medicinas de su hermana, a la que operaron de corazón abierto y desde hace un año no tiene acceso a sus pastillas. Se está demorando como 6 meses en entregar las medicinas porque uno va, no hay. Yo recorro desde el hipódromo, bajo para allá y nada, no hay. Y cuando subo tampoco hay. Nada más me entrega una parte. El veedor de la Asociación de Usuarios de la nueva EPS en el Atlántico, Andrés Mesa, denuncia que la crisis de medicamentos se une a la crisis por agendación de citas con especialistas, las cuales solo están disponibles hasta 5 meses después, Valentina. 1:33, Juan P. Peña P., que es uno de los usuarios a esta hora que está en el chat de YouTube de Blue Radio, dice lo siguiente: Ricardo, soy paciente recién trasplantado de hígado. No me están entregando ningún medicamento, ni el Tracolimus, ni micofenolato, con decir que ni esomeprazol. Muy seguramente el trasplante se perderá. Como en muchos casos. También hay crisis en la salud en Bucaramanga, Natalia. En Santander, como en otros departamentos del país, el sistema de salud también enfrenta una crisis. Las deudas de las EPS a los hospitales y clínicas privadas superan los 400.000 millones de pesos. Nueva EPS, Cosalud y Sanitas lideran el listado de las que no pagan. Edwin Prada es el secretario de Salud. En el caso de Bucaramanga, las clínicas del clínico de los médicos, inclusive la clínica Picamocha ha venido recibiendo algunos servicios. Tenemos dificultades en el Magdalena Medio, con la clínica La Magdalena, quien ha venido cerrando servicios de UCI. Largas filas en los centros de atención primarios, urgencias colapsadas, suspensión de terapias y servicios en salud mental, citas especializadas, son el pan de cada día. Juan Pimiento tiene a su mamá en grave estado de salud y el calvario para recibir medicamentos es diario. Desde marzo del año pasado no recibo medicamentos. Y entonces Cafán le dice a uno que se lo envía a la casa, nunca. Uno va y los radica en superintendencia, nada. Ya la canasta familiar se volvió, fue de medicamentos. O comes
pagas servicios o pagas la salud. Eduardo Mesa es el papá de un menor con discapacidad motriz con distrofia muscular de Duchenne que necesita terapias físicas diarias y hoy no las tiene. Cada cosa que le mandan al niño los médicos, llegamos nosotros acá y las autorizaciones nos mandan a unas IPS que ya han cerrado el convenio con la nueva EPS y no nos están dando las citas médicas, y cuando nos mandan a la IPS que tiene el convenio cerrado con la nueva EPS y no nos la han dado más de 7 meses. Esta situación ha generado la alerta entre las autoridades sanitarias de Santander que piden al gobierno nacional mayores recursos para los hospitales de la región. Rechazan las amenazas de intervención del ministro de Salud y le piden sensatez y agilidad en los pagos directos. Y en el Quindío hay preocupación por estos embargos a las cuentas de las nuevas EPS que, recordemos, tienen frenados el giro de al menos 2 billones de pesos. Nelson Murillo. Roberto Acosta, presidente de la Asociación de Usuarios de la nueva EPS en el Quindío, cuestionó legalmente el embargo a esa entidad. Ese embargo pues está cometiendo una violación a la ley estatutaria de salud. Y segundo, esto lo está utilizando la EPS para justificar el no pago a los proveedores de medicamentos. Entre tanto, los usuarios en Armenia se quejan de la demora en la atención. Fernando Valencia Rojas, hacen el copago, le entregan una parte a uno y ahí se vence el copago porque nunca llega a la casa el resto. Yo necesito medicamentos para el dolor. Hay que una incapacidades. Me ven desde octubre. Freddy Alberto Martínez Ocampo. Pues yo soy pensionado ya y la nueva EPS funcionó súper bien, pero de hace un año para acá estamos supremamente mal. Y toda mi familia pertenece a la nueva EPS, tenemos que conseguir los medicamentos, comprarlos. En el Quindío, las deudas de la nueva EPS superan los 500.000 millones de pesos con la red pública y privada de este departamento.